Bueno, queridos amigos, después de esta entrevista con Irene Lozano, que estoy seguro os ha sorprendido su faceta de investigador en inteligencia artificial, una ex político que ha llevado 10 años con grandes responsabilidades, creo que hemos aprendido mucho, porque hablar de inteligencia artificial y de escritura, es decir, de lo que podemos esperarnos en los años que vienen de un novelista que usa la inteligencia artificial o de un director de teatro, director de obras de teatros, autores de teatros, y lo que puede hacer con la inteligencia artificial nos va a dar de hablar. Y como aquí tenemos una idea clarísima que la cultura tiene que ser el centro de nuestras vidas, hoy os traigo a dos magníficas personas. Una la conocéis ya, porque ya ha venido a ese espacio, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director del Centro Cultural Fernán Gómez, que sabéis está lleno de grandísima obra, y nos acompaña Israel Elejalde. Hoy nos adentramos en una obra que yo honestamente no conocía, que es American Buffalo de David Mamet. Un clásico contemporáneo que desnuda con crudeza y brillantez las contradicciones del ser humano entre ambición, amistad y la supervivencia. Esta pieza, como os decía, está en el Centro Cultural Fernán Gómez hasta finales de octubre, si no me equivoco, hasta el 26 de octubre, y tenéis que verla, porque es magníficas. Y de hecho, Israel, a mí, todo el mundo de Israel me dice Chico Almodóvar. Ah, bueno. Chico Almodóvar, Israel, Chico Almodóvar. No, Israel Elejalde, magnífico actor. Sois tres actores magníficos en esta obra y me gustaría, luego se lo preguntamos a Juan Carlos, que evidentemente le ha gustado para teneros ahí con esta obra. Cuéntame un poquito de qué va la obra y especialmente por qué es tan, para el espectador, duro verla, pero tan importante y esencial ver esta obra. A ver, en grandes palabras. American Buffalo es para mí un texto que tiene muchas connotaciones sentimentales. Pertenece un poco a mi paisaje adolescente, ese actor que empieza a hacer sus primeros pinitos y empieza a descubrir lo que es el arte dramático y empieza a leer algunas obras. La obra se estrenó en el 75, así que cuando yo empecé a estudiar, que era más o menos sobre el 90, era una obra que estaba muy en auge, casi toda la obra de Mamet. La razón es porque es una obra muy golosa para los actores, es porque Mamet siempre tiene dos cosas fundamentales. Una es un dibujo magnífico de personajes que siempre son muy golosos para poder construir. Él bebe de la fuente americana en ese sentido y entonces la construcción del personaje es muy importante. De hecho, él, como él dice mismo, él no habla de temas, sino que habla de personajes y esos personajes al fondo tienen temas de los que puede reflexionar, pero a él el tema le importa poco, le importa más cuáles son los conflictos y por qué están esos personajes y qué es lo que hacen. Y el otro aspecto fundamental es que él empieza a redefinir una nueva forma casi de hablar, que se llama, los ingleses le llaman Mamet Speaking, de alguna manera, que tiene mucho que ver también con Pinter y con otros autores como Beckett, que venía de atrás, pero que él define de otra manera, porque se mueve dentro de un mundo realista, aunque los personajes construyen las frases de determinada manera musical, que hay algo también que va rayando a otro nivel. Finalmente la obra es los tres personajes encerrados en una tienda que intentan pergeñar una especie de atraco porque el dueño de la tienda piensa que le han timado al quitarle una moneda que él no creía que no valía nada y un hombre ha pagado $90. A partir de ese momento él piensa que esa moneda vale mucho más y que por tanto como le han timado tiene derecho a robársela de alguna forma. Lo que hace Mamet es presentar una sociedad absolutamente despiadada de tres hombres desesperados, tres losers, como dirían los americanos, que consideran y siguen creyendo en esa especie absurda de American Dream, donde se dice que todo el mundo va a tener una oportunidad. Y consideran que esa es su oportunidad y que, por tanto, tienen derecho a hacer todo lo que sea para conseguirla. Wow. Finalmente, bueno, ya lo descubrirán, pero no hay casi... nada de eso existe. Es todo una gran cuento de la lechera que ellos se montan y finalmente pues, la obra acaba mal, claro. Juan Carlos, ¿por qué te enamoraste de esta obra? Pues mira, un poco tenemos él es muy es maravilloso, pero fíjate, mira, yo creo que hay dos autores americanos que reflexionan sobre
el sueño americano. ¿Qué ha sido de aquel sueño americano? Todo ser humano, hombre o mujer, tiene derecho a ese momento de gloria, ¿no? Y ahí llega en el año 75, nosotros estábamos terminando una dictadura, por eso aquí la dirigió, creo que fue Fermín Cabal, y se puso luego el Yura, nada más que se ha visto 2 veces en Madrid. Pero yo creo que precisamente para este momento esa obra es fundamental, porque no pueden salir, están metidos en el hoyo de las agujas allí, que dices, ¿pero qué les pasa? Y quieren tener su oportunidad. Es la historia de 5 centavos de una moneda. Imagínate que vas al rastro, te encuentras una moneda de 5 centavos y le dices al dependiente, oiga, ¿usted sabe el valor que tiene esto? A partir de ahí se va a liar una. Entonces dices que es una gran reflexión. Si entonces era América, ahora es el mundo entero como estamos. Estamos, yo creo, en un momento absolutamente... Ayer veía la entrevista esta que hizo Trump, ahí dices, pero ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ha llegado bueno, este pues señor ese ahí? texto hoy en día reflexionamos sobre, fíjate, le ha dicho, le ha faltado un autor, Chekhov. Porque de alguna manera beben de lo mismo, ¿no? Tú tienes la responsabilidad de salir de donde estás metido, de ese sueño que te han metido posiblemente, ¿no? Y es una obra dura. Una pregunta a los dos. ¿Hay que salir del sueño o probablemente buscar el sueño donde los demás no te quieren encasillar? Hombre, yo creo que si tú sabes que estás soñando, si sabes que estás soñando, nos intenta vender un sueño estereotipado, claro, que no es el de cada uno de nosotros. Totalmente, hombre. Vamos a ver, echamos una ojeada a nuestro alrededor y surgen preguntas muy básicas desde nuestra profesión. Básica, por ejemplo, muy básica. ¿Qué ha sido de la televisión pública? ¿Qué ha sido de la radio y de los teatros públicos? Entonces dices, todo eso ha desaparecido, ¿no? Y estamos en un amodorramiento, porque si sueñas y estás en esa duermevela, dices, sé que estoy soñando, amigo, entonces ya a lo mejor es que estás a gusto ahí, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación, por lo menos la decencia de decir, no quiero seguir soñando tan atolondradamente. Totalmente. Porque tengo la sensación de que nos mienten. No quiero seguir los sueños que quieren imponerme los demás. Yo creo que esa es la clave. Israel, cuando tú, en tu proceso de actor, en tu trabajo, ¿cómo eliges tus papeles? A ver, muchas veces eliges lo que te ofrecen también. Yo tengo la gran suerte de que he tenido una productora y también he elegido mis papeles. Y justo este también lo elegí porque Show Prime se puso en contacto conmigo y me dijeron que querían trabajar conmigo. En principio queríamos hacer otra obra, no se pudo porque compraron los derechos otra compañía que está aquí. También los teníamos nosotros. Sí, Panoramas desde el Puente. Y entonces les dije, bueno, pues hagamos American Buffalo. Así que este yo lo he elegido. Yo normalmente elijo cosas que de alguna manera me tocan o que creo que reflexionan sobre cosas sobre las que me importa hablar. Y creo que esta obra, por ejemplo, hablaba mucho de eso que para mí es muy importante. Es decir, hay una cosa que ha cambiado entre el 75 y ahora con relación a la obra, y es que en el 75 esos señores se comportaban de esa manera tan despiadada y tan tremenda, tan salvaje, pero la sociedad por arriba podía hacerlo, pero lo hacía de otra manera, ¿no? Hoy día, de pronto, esto ya es que ves a Trump, como decías tú, y dices, pero es que Trump se comporta igual que estos personajes. O sea, ya incluso supuestamente nuestras élites son igual de despiadadas y de descarnadas que lo son estos personajes. Y me gustaba hablar de esto, porque está pasando también algo que Estados Unidos ahora está muy vigente en nuestra vida. Siempre lo ha estado de alguna manera, pero ahora mucho más, porque Trump nos está de alguna manera golpeando de manera continua. Así que todos los días. Reflexionar sobre América es reflexionar sobre nosotros y sobre todo reflexionar un poco sobre lo que no queremos. Y para mí American Buffalo es una obra que reflexiona sobre lo que no me gustaría que existiera en ningún caso. Al final es una especie de warning, ¿no? Es una obra en la que dices, eso que está pasando en el escenario no me gustaría que pasara aquí, no lo quiero. Y los 3 personajes que se reflejan son 3 personajes que son con los que más me tiene cierta empatía y que intenta salvar, porque son víctimas también de ese aparataje, no son los culpables, pero que tú no quieres ser. No quieres ser ninguno de esos 3 personajes que están ahí. Juan Carlos, tú en este momento diriges el Fernán Gómez, que es uno de los, espacio cultural, diría, más importantes, ¿no? De la capital en este momento y de España probablemente. ¿Cómo eliges tú tus obras? ¿Cuáles son los elementos, las claves por lo que tú dices sí o no a una obra de teatro o a un proyecto que se te presenta? Mira,
yo antes dirigíamos los teatros públicos por conceptos. Cada año hablabas de una cosa. Y es muy difícil cuando tienes que salir a ver qué hay en el mercado, porque no es... Ojalá tuviéramos dinero para que fueran producciones propias todo, ¿no? Pero sí me gusta intervenir. Cuando la gente viene a contarte un proyecto, pues dices, oye, si puedes intervenir económicamente, ¿no? Hacer un discurso es difícil, pero no imposible. Este año el lema que tenemos es a ras de suelo y a ras de cielo. Vamos a hablar de lo que está pasando en la calle. A un teatro público le interesa el público, pero no le interesa el dinero. Yo tengo muchas peleas con el ayuntamiento, a veces, porque dices, a ver, escuche una cosa, estamos llorando, pero oiga, eso no tiene que ser. Al final quieres calidad, no que al que final digas, oiga, estoy dándole al público algo en lo que creo, ¿no? Y fíjate que yo creo que la programación este año, que tenemos a Miller también, la obra que decía, que tengamos a esos dos americanos en el momento actual está muy bien, pero cuidado, ponemos a Chekhov, ponemos una obra nuestra, una novela que nunca se ha llevado a escena, La barraca, de Blasco Ibáñez, para hablar de la tierra. Yo creo que, de hecho, bueno, en Chekhov hablamos también de eso, pero luego sueños que las hace realidad en un teatro público. Encandilar a un director o a un productor para que haga Los duelistas. ¿Os acordáis de la famosa película? Sí. Nunca se había llevado a teatro, la de Conrad, ¿no? Bueno, pues así vas viendo. El Tenorio. Pues claro, si es que además, y se lo das a dirigir a un director que sabes que va a tener una mirada muy particular porque todo está cambiando. El teatro se escribe en presente siempre, ¿no? Este año yo creo, de los años, que son 12 ya, dirigiendo teatros públicos, es el de los años que me encuentro porque dices, joder, qué reparto ha quedado. Pero Qué cuidado, bonito. pero es muy interesante que colaboremos con la empresa privada. El público, Israel. Antes te he llamado Chico Almodóvar, ¿no? Se lo dicen, Sí, no es algo que... O sea, adoro a Almodóvar, o sea, que no creo que ser Chico Almodóvar, Bueno, pero me y encanta Almodóvar. Juan Sí. Carlos Le Escotilla, amo. yo también, evidentemente, si no, no estaría aquí entrevistando. ¿Cómo es trabajar con Pedro Almodóvar? Por ejemplo, te vimos, creo que la última película que has hecho con él ha sido Madres Paralelas. Madres Paralelas, sí. Madres Paralelas, en la que tienes este personaje, ¿no?, que aparece en la vida de Penélope Cruz, en esta... ¿Cómo es trabajar con un director icónico, para empezar, y luego que no tiene pinta de ser un director fácil? Bueno, yo solamente puedo decir cosas buenas de Pedro. O sea, para mí fue una experiencia maravillosa. Me entendí muy bien con él. Lo que él me proponía, es un director que propone mucho y que te dice lo que quiere, porque él tiene una visión muy clara de las cosas, parte ya desde la escritura. Y bueno, yo tuve la suerte de poder, creo, ofrecerle eso y que le convenciera. Así que para mí fue una experiencia absolutamente maravillosa. Hay algo que pasa cuando estás trabajando con Pedro, es inevitable, y es que sabes que después de 30 años de profesión probablemente lo que más gente del mundo vea sea eso. O sea, eres consciente de que mientras estás... Claro, ¿no? sí, popularidad, pero ya más de eso. O sea, uno siente que las películas de Pedro se van a ver dentro de 80 años. La popularidad al final desaparece en 2 días, ¿no? Tú puedes ser muy popular ahora, hacer una serie de televisión y dentro de 10 años nadie se acuerda de ti. Una persona que sale en una película de Pedro Almodóvar sabe que dentro de 80 años habrá cinéfilos que seguirán viendo esa película. Y esa presión, de alguna manera, sí la sientes. Pero de pronto yo la sentí más como una presión, más como una especie de magia, porque fue un rodaje muy bonito. Yo nada más, es que nada más que puedo... Yo adoro a Pedro, y para mí también, por ejemplo, trabajar con Penélope fue maravilloso. ¿Y cuánto te cambia un director? Es decir, tú... Pedro te cambia todo. Pedro te cambia todo. Preguntas que son Pedro te cambia por la ignorancia. Pedro te cambia todo. Pedro te cambia todo. Pedro te cambia todo, porque además te él deja cosas. Una vez acabada la película, por ejemplo, en el caso de Madres Paralelas, que es una peli que ha tenido mucho éxito, ¿qué es lo que te quedas de esta película como enseñanza? Si quieres, a nivel técnico, a nivel profesional o incluso a nivel humano. Sí, bueno, o sea, a nivel técnico Pedro te enseña muchas cosas, porque Pedro te exige muchísimo, y te exige mucho en cuestiones técnicas, pues eso, de ser consciente de tu rostro, de ser consciente de tu gestualidad, porque la gestualidad de Pedro es una gestualidad muy, muy determinada, que en algunos momentos él decide romper, pero le gusta mucho una cosa muy sobria, sobre todo en el retrato de los hombres.
O sea que, y él te lo explica además y te explica por qué quiere hacer eso. Es un visionario, yo le adoro. Y después es verdad que te cambia todo, o sea, decir, a mí me cambió todo, me cambió hasta el color del pelo. O sea, es que a él hizo todo lo posible por transformarme, porque es otra de las cosas que le gusta a él, de alguna forma. Cojo un actor y de alguna manera lo moldeo y lo transformo para llevarlo allí. Y eso que al principio hay un momento que dices tú, ay, Dios mío, que me van a cambiar el pelo, me van a cambiar la barba, me van a cambiar las cejas. Hay un momento, pero de pronto también es un proceso maravilloso donde tú, de alguna manera, paulatinamente te estás metiendo en el mundo de él, porque él tiene un mundo muy personal al que tú tienes que introducirte. Claro. Qué bueno. Foto de la situación del teatro hoy. Juan Carlos, Madrid es tu foto yo creo de que la estamos, salud de nuestro teatro. Yo creo que en España está en un momento bueno de teatro. Conviven además en nuestra cartelera musicales, obras de teatro que podemos llamar de compromiso, comedia, drama. Yo creo que estamos de pequeños formatos. Se ha puesto de moda algo que veíamos. Dulce. Sí, estamos en un momento. Y Madrid es muy difícil. No pasa en Barcelona igual. Los musicales, ¿qué es un musical? Yo no soy un gran amante, aunque me han ofrecido muchas veces dirigir. Sin embargo, dices, hay un público, ¿no? Y Madrid convive eso, o un teatro alternativo que te hace en una pequeña sala. Eso que veíamos antes en Buenos Aires, sobre todo. Ahora lo tenemos aquí, ¿no? Y es que influyen muchísimo los espacios. Si yo quiero contarte algo íntimo, es como el arte. Dices, oiga, el románico es recogido, el gótico. Entonces, que convivan en esta ciudad tantas obras de teatro, nunca nos ponemos a contarlas. ¿Cuántas salas se abren por las tardes en Madrid y conviven? Bueno, la Gran Vía de Madrid. Entonces, ahora mismo estamos... Y luego es verdad que el musical, que manda mucho en el mundo, los grandes empresarios musicales han llegado aquí para quedarse. Pero tiene que convivir. A mí me decía Miller, cuando dirigí, que vivía todavía, no sé qué era usted que en Estados Unidos, no, a mí me montan con normalidad. No. Y sin embargo, Madrid no ha perdido ese tipo de teatro y creo además que los teatros públicos tienen que hacer eso. No estamos solamente para hacer cosas comerciales, que decíamos antes. ¿Qué echáis de menos en el panorama? Vamos con las cosas no negativas, quizás aspiracional. En la cultura actual o en el teatro actual, ¿qué echáis de menos? ¿Qué se hace poco? Tú has hablado a los de autores todo nuestros, viendo, por ejemplo, a Valle Inclán. Valle Inclán, no, mire usted, yo un día le decía a Gerardo, coño, ¿qué haces poniendo el nombre? ¿Por qué no montamos siempre? ¿Por qué? Porque Valle es el gran desconocido. El gran renovador de la dramaturgia europea del siglo XX es Valle, pero para eso no lo tenemos que querer nosotros. Lorca se ha situado y está maravilloso, pero Valle no. Valle, ahora mismo te digo, comedias bárbaras. Farsa y licencia de la reina castiza. Si salimos de Luces de Bohemia, no hay más. Israel, Juan Carlos, los dos. Yo echo de menos algo que no existe ya en este país, bueno, pero tampoco existe en Italia, la revista. Mira, bueno. Yo soy poco de revista. Él es poco de revista, pero mira, te voy a contar un secreto. Pero no le echáis de menos. Bueno, sí. Aquí nos ríe Peter Ruiz. En verano te doy una exclusiva. Pero en verano. ¿Os gusta o no? Sí. No, a mí no me gusta. Pero la revista, yo te diría el cabaret. Sí, algunas zarzuelas, la revista no. Pues te vamos a dar un papel. El cabaret nuestro. Mira, a Juan Mairena, uno de nuestros autores, le dije, vamos a escribir en 4... que la adoro, Juan, que también ha venido en este Loba tiene este año, ¿no? Loba, maravilloso. Le dije, vamos a hacer en 4 temporadas, cuando llegue la calor, en la sala María Dolores Pradera, vamos a montar un cabaret. Claro, lo que fueron aquellos garitos maravillosos, donde nacía el cuplé, donde todo ese mundo era nuestro. París lo tiene, Berlín tiene su cabaret y en España lo hemos perdido. Sí, Italia también. Ha perdido, pero ahí está Alvarito Retana, los figurines de este hombre, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque el español tenemos, mira, hay una carta de Napoleón a su hermano José en el Palacio Real que yo creo que es José le decía, sácame de aquí, no me entiende este pueblo, y Napoleón le decía muchas cosas, pero hay un momento que decía, y de los españoles no te preocupes, hombre, que entre ellos mismos se matan. Sin duda, Israel. ¿Qué papel o qué papeles te gustaría en tu futuro de actor? Bueno, hay ¿Alguno que dice, ojalá que lleguen a darme o... Sí, mira, uno se lo estaba comentando antes a Juan Carlos, que es Montenegro. Las comedias bárbaras, para mí es un sueño, y el otro que me encantaría, siempre he soñado y que poco a poco me voy acercando, que todavía no estoy, que es el Rey Lear, claro. Que son... dos personajes que siempre he tenido ahí un poco. También me gusta mucho Muerte de un viajante, Loman. También que está por ahí. Sí, serían un poco dentro de eso, el alcalde de Zalamea,
hay cosas ahí de lo que es el repertorio. Después, afortunadamente, también yo tengo la suerte de poder haber hecho también muchos personajes que están compuestos inmediatamente. Pues he trabajado con Pablo Remón, con Lucía Carballal, con Pascal Gambert, y ahí hay personajes que todavía no existen y que de pronto cuando te los ofrecen dices, este también. Pero si hablamos de repertorio, desde luego tuviera que elegir, diría Ray Liar, Montenegro y Loman, sí, de La muerte viajante. ¿Algo de tele? ¿Te gustaría hacer Bueno, de tele sí, me encanta la tele y me encanta el cine. Estoy haciendo tele y cine. O sea, el año que viene estreno una peli que dirige Víctor García León, se llama Altas Capacidades, que es una comedia, además, cosas que me ofrecen poco y que estoy muy, muy contento de cómo ha salido y tengo muchas ganas de ver cómo Qué va. bueno. Y tele, pues todo lo que me salga. Sí, sí, a mí me encanta hacer tele también. Le voy a tirar los tejos. Venga, Una tira. novela que no se ha llevado nunca a teatro. Una novela maldita española, La vida perra de Juanita Narboni. Aquí te ofrezco públicamente que No la la hagas. conozco. ¿Eso de quién es? Pues mira, junto con Tiempo de Silencio está, Sí, de Santos, sí, pero esta es de Manuel Vázquez. pues esta no la he leído. Pero, La leeré. Hay 2 películas, ¿eh? Tienes Pues, que leerla. vale. Está considerada Hostia, no la he novela leído. maldita. Bueno, vamos a es la ver, historia de ya. una mujer, pero te ofrezco el personaje de mujer. A veces, como sí, mi querida señorita, un poco el trabajo así, ¿eh? Sí, sí, por las circunstancias que tiene. Es una historia alucinante y Tánger es el otro Pues lo vamos protagonista. a conocer. Bueno, ahora, para La leeré. acabar, ¿por qué el público tiene que ir a ver American Buffalo de Mamet, que hasta el 26 de octubre Sí. estará en el Ferran Gómez, ahí en Plaza Colón? ¿Razones para qué? Bueno, porque No primero, podemos perder Primero porque los están estados. David Lorente y Roberto Hoyos, 2 actores magníficos. Creo que es una obra de personajes, es una obra de actores y creo que es una obra, bueno, con un componente duro, pero muy divertida también, porque cómo lo trata Mamet al final hay momentos de mucha hilaridad, así que y creo que es uno de los textos más importantes americanos de los últimos 50 años. Qué bueno. Y pues mira, muy sencillo. Toda esta gente que forman parte de nuestro público, que le tenemos en Madrid, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta obra no les suena porque no se ha puesto mucho. De verdad, si no la ven, se han comido una asignatura fundamental del teatro mundial, ¿no? Sin esta obra de teatro no hubiéramos llegado a donde hemos llegado hoy en día. Tenemos la original. Mamet no deja de hacer versiones, ¿eh? Es la traducción pura y exacta, ¿no? Qué bueno. Y se van a sentir muy orgullosos de verla, porque es esto, por todo lo que hemos dicho, y divertida. Que hay gente que dice, Qué pues, ¿se bien puede uno vendes, divertir? Juan Carlos, qué bien vendes tus proyectos. Bueno, queridos amigos, estoy seguro que queréis ver esta obra. Yo, mientras tanto, os saludo, que paséis una fantástica tarde. Os mando, como siempre, muchos abrazos y muchos besos desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes, el Círculo Independiente. Chao.